Te voy a invitar que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20. Ahí puestos de pie, te voy a invitar que lo leamos juntos. Los niños pueden salir en orden a su clase. Hechos capítulo 20 y vamos a leer del verso 17 en adelante. Dile al que está a tu lado, Dios me va a hablar hoy. Porque si leemos su palabra, Dios nos habla. Hubo un tiempo en el que dice el libro de Samuel que no había palabra de Dios para el pueblo. Y es que no es que Dios no estuviera hablando, sino no había quien escuchara la voz de Dios, quien entendiera la voz de Dios. Y es que hoy en día Dios sigue hablando. Y yo creo que hoy Dios nos va a hablar. Hechos capítulo 20, verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hemos podido venir a tu presencia con alabanza, con regocijo, con adoración delante de ti. Ahora te pido, Señor, que sea tu palabra hablándonos, Señor, no solamente a nuestros oídos naturales, Señor, sino hablando y a nuestro espíritu, trayendo, Señor, semilla de vida para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Toma tu lugar. En el libro de los Hechos encuentro 3 predicaciones muy interesantes. Y cada una de esas 3 predicaciones vienen después de una manifestación impresionante del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña que Jesús dijo que las señales seguirán a los que creen. Y ahí dice las señales que seguirían a los discípulos, y que serían como evidencia y testimonio de la predicación de la palabra
de Jesucristo en aquel tiempo. Y me llama la atención ver cómo en estas tres predicaciones en el libro de los Hechos hace referencia casi a lo mismo y habla en varias de ellas. Empieza hablando cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra del Señor que Dios le promete a Abraham que si obedecía y caminaba en fe, haría de él una nación grande, tan numerosa como la de las estrellas, aún sin tener un hijo para heredar. Y sin embargo vemos en la palabra de Dios que Abraham es obediente y es fiel a la palabra de Dios y sale de su tierra y empieza a caminar. Y dice el Nuevo Testamento que en ese tiempo Abraham decidió no levantar ciudades, casas edificadas, sino decidió vivir en tiendas porque él entendía que él era peregrino y extranjero en esta tierra. Dios le da la promesa que a través de él Dios levantaría un pueblo a través del cual todo el mundo conocería la misericordia y el amor de Dios, el pueblo de Israel. Dios le da esa promesa a Abraham de que de en medio de su simiente, a través de su simiente, vendría la salvación para el mundo. Sin embargo, también Dios le dice a Abraham que era necesario que su pueblo, su descendencia, pasara 400 años en esclavitud en Egipto y que después de eso iba a venir un libertador que le liberaría. Hablando ya del profeta Moisés, que viene, aparece en escena, lleva al pueblo a libertad y como una referencia a nuestra vida espiritual en el día de hoy, que antes vivíamos en esclavitud, viene nuestro libertador y ahora somos libres. Hemos cantado hoy de la victoria de Jesús y para nosotros. Y dice la palabra del Señor también que no solamente Moisés iba a liberar al pueblo, sino que después de él vendría un profeta aún mayor, alguien más grande que traería salvación a la humanidad, otra vez haciendo referencia al Señor Jesús. Y te estoy hablando, no lo que dice el libro de Éxodo, te estoy hablando de lo que dicen los predicadores, Pedro y Pablo, Esteban, cuando están hablando a otros de la figura de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que estos predicadores, cuando le hablaban a la multitud, les hacían referencia que ese mismo Jesús mismo, era la manifestación del Cristo que ellos habían esperado. El pueblo de Israel por muchos años esperó la llegada del Mesías, pero dice la palabra del Señor en Juan 1 que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel es conocido como el pueblo de la palabra. A ellos fue encomendado el misterio de la palabra, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, ellos teniendo la palabra no entendieron, no supieron discernir los tiempos de Dios ni para ellos ni para la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Tanto no lo entendieron que dice la palabra del Señor que la piedra que debió haber sido la piedra del ángulo fue desechada por los edificadores. La piedra que ellos debieron haber tomado como fundamento fue desechada. Y tanto Esteban como Pedro como Pablo le dice a los judíos: y ustedes mataron y crucificaron a aquel que fue enviado para salvación. Acabamos de leer hace un momentito. Si vas conmigo al versículo 21, dice ahí: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla de dos cosas. Estas dos frases resumen la predicación de Pablo. Y la predicación de Pablo resumida es arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era su predicación. Y Pablo, Pedro y Esteban, y cuando predicaban le decían: esto es lo que predicamos acerca de Jesucristo, el arrepentimiento y la fe. Pero ustedes han desechado a Jesús, le dicen los predicadores a los judíos en aquel tiempo. ¿Y por qué esto es importante para nosotros el día de hoy? A mí me impresiona porque de cuando el Señor me llama al ministerio, este pasaje que acabamos de leer cobra otro sentido para mí.
Porque yo ya no lo veo, yo ya no lo leo desde una perspectiva, perdón que lo diga así, porque sigo siendo oveja del Señor, sigo siendo parte del cuerpo de Cristo, pero desde una posición, una asignación pastoral, lo veo diferente. Dice ahí en el versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Lo que Pablo está diciendo ahí es, yo como predicador, yo como apóstol, he hecho la tarea que me toca hacer, enseñar y predicar del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi tarea, esa es nuestra tarea. Es la tarea de todos los que nos paramos detrás de un púlpito. Enseñar a la iglesia estas dos cosas, el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y digo que lo veo desde una perspectiva diferente, porque más adelante en el versículo 29, Pablo se está despidiendo de los pastores, de los ancianos de las iglesias en aquella región y les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y sabes, estos dos versículos a mí me impresionan mucho porque yo veo a un pastor en la figura del apóstol Pablo diciéndole a la iglesia que a pesar de lo que él les enseñó, a pesar de lo que él les ha predicado, a pesar de los 3 años que estuvo con ellos, va a llegar un tiempo en el que ellos tienen que ver por sí mismos porque están en peligro de perderse. Y eso compunge a cualquier pastor. El pensar que hemos dedicado nuestra vida y estamos dedicando nuestra vida a predicar la palabra del Señor, el arrepentimiento, anunciar la fe en Cristo Jesús y pensar que algunos después de tiempo no han terminado de entender lo que representa el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre que predicaba utilizaba como argumento esto: Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra, el mismo apóstol Pablo dice que si Jesús no resucitó, entonces vana es tu fe. Pero entonces a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, ¿de qué nos sirve saber que Jesús resucitó? Jesús resucitó y eso predicamos y Pablo lo enseñaba para que la iglesia tuviera conciencia de que hay una vida eterna después de esta vida natural. Decía el canto que entonábamos hace un momentito, voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. ¿Cuántos decimos amén? Sí, pero no sé si sabes a cuál victoria se refiere este canto o la porción en la que está basada esta escritura. Pablo termina su ministerio escribiendo lo siguiente, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he llegado a la meta. ¿Y sabes qué estaba al final de esos versículos? Su decapitación, su muerte. ¿Tendría sentido para ti el decir que estamos cantando que voy a ver la victoria sabiendo que lo que le esperaba al apóstol Pablo iba a ser la muerte? Pudiera parecer que no tiene sentido, pero la victoria a la que se refiere ahí no es a la victoria sobre asuntos naturales, sobre asuntos terrenales, ni sobre asuntos temporales, sino sobre aquellos aspectos eternos para nuestra vida. Y muchos no hemos entendido eso. Y Pablo le está hablando a los pastores, les está escribiendo, le está diciendo, me duele el pensar que quizás si en algún momento nos vamos a encontrar otra vez, que él decía, ya no nos vamos a volver a ver, pero muchos de los que están aquí ya no van a estar. Ya no van a estar. Qué triste es para mí como pastor pararme frente a ti el día de hoy pensando que quizás del próximo diciembre que tengamos la cena de Navidad o el próximo febrero que celebremos nuestro aniversario, muchos de ustedes o algunos de ustedes no van a estar aquí. Qué fuerte. Y quizás muchos no van a estar aquí porque no han terminado de entender o no hemos terminado de entender lo que realmente representa el sacrificio de Cristo para nuestras vidas, lo que es Cristo en nosotros. Pablo le dice a los pastores, algunos de ustedes serán engañados. Y serán engañados porque no terminaron de entender el propósito de Cristo, la venida de Cristo, ¿para qué?
Y de entre ustedes se levantarán otros que desviarán a otros del camino, porque no terminaron de entender el porqué de Cristo en sus vidas. Tanto se equivocarían aquellos que arrastrarían a otros, como se equivocarían aquellos que se dejarían engañar por esos otros. ¿Por qué es importante esto, amada iglesia? Porque no podemos negar nuestra misión y nuestra visión como iglesia de que nuestra tarea es preparar a la iglesia para su encuentro con Cristo. ¿Para qué? Para tu encuentro con Cristo. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de Casa de Paz. Prepararte para tu encuentro con Cristo. Déjame decirte que no es prepararte para que te saques la lotería, para que tengas una mejor casa, para que tengas un mejor carro. No, no es para eso. Para eso no existimos. Para eso no vino Cristo. Cristo no vino para que el apóstol Pablo tuviera mejor casa, mejor carro, mejor ropa. Para eso él no hubiera predicado ni se hubiera hecho apóstol, ya lo tenía. Sin embargo, renunció a todo eso para seguir a Cristo, aún diciendo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros? Y lo leí así y me impactó. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 que dice, y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron arrojados en el lago de fuego. Platicaba esta semana con una persona y yo le decía, qué triste es pensar que muchos están viviendo engañados, creyendo no en una iglesia que está preparándose para su encuentro con Cristo, sino que ven la iglesia como un club donde nos podemos sentir mejor, donde podemos tener personas con amistad, con afinidad a nosotros. Pero te tengo una mala noticia, la iglesia no es un club. La iglesia no existe para que te sientas mejor. Sí, hay bendición de parte de Dios, hay victoria de parte de Dios, amén. Pero Pablo predicaba y decía, te tengo que preparar en la fe en Cristo. Y la fe en Cristo es que Cristo resucitó y que un día tú y yo vamos a resucitar y vamos a estar delante de la presencia del Señor por una eternidad. Dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios, ¿para qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. Pero creemos con una convicción más profunda, no solamente temporal. Pablo le está diciendo aquí a los ancianos, muchos ya no van a estar. Muchos ya no van a estar. Si hoy el Señor te llamara a tu presencia, a su presencia, yo te pregunto si tu nombre estaría escrito en el libro de la vida. Si todo lo que hiciste, creyendo que lo estabas haciendo de la manera correcta, fue suficiente para pasar una eternidad delante de Dios. Pastor, ¿estás menospreciando el sacrificio de Cristo en mi vida? No estoy menospreciando el sacrificio de Cristo en tu vida. Lo que yo te estoy tratando de decir es que de la misma manera que había personas en ese momento delante de Pablo creyendo que estaban haciendo las cosas bien, ¿qué crees? No estaban haciendo las cosas bien. De la misma manera que Pablo, Pedro y Juan y Esteban le dijeron al pueblo del libro, como se le conoce, a Israel, ustedes que debieron haber aceptado al Cristo, lo crucificaron, desecharon la piedra del ángulo. Y no sé si has escuchado esta referencia, que la piedra del ángulo era una piedra que se ponía en el centro de los arcos, que era la que sostenía que toda la piedra y todo el marco no se cayera. Y si quitabas esa piedra, todo lo demás se caía. Ojo, lo voy a volver a decir. La piedra del ángulo era una piedra en forma de trapecio, trapezoidal, que se colocaba en el centro de los marcos de las entradas de las puertas para que las piedras que sostenían el marco de la puerta no se cayeran.
Y esa era la piedra del ángulo, pero si quitabas esa piedra, todas las demás piedras se caían. Amada iglesia, hoy la iglesia de Cristo está desechando la piedra del ángulo. Hoy la iglesia de Cristo está dejando fuera de su marco la piedra que debiera sostener todas sus convicciones de fe y de creencias. La iglesia no es un club. Cristo no es una religión. Necesitas entender verdaderamente el sacrificio de Cristo en tu vida. ¿Y por qué estoy hablando así el día de hoy? Porque muchos de los que estamos aquí necesitamos renovar nuestros votos delante del Señor, reconociendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Nuestro qué? Señor y Salvador. Porque muchos nada más hemos reconocido a Jesús como Salvador, porque esperamos no irnos al infierno, pero no le reconocemos como Señor. Y no obedecemos sus preceptos ni sus mandamientos y hacemos lo que queremos. Dice la palabra del Señor, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo dije al revés. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hacía el Espíritu? Se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí hay algo bien interesante. Lo leí y lo comparto contigo. El Espíritu Santo, en medio de esa tierra desordenada y vacía, no ordenaba nada. Al Espíritu Santo no le toca ordenar nada. La tierra estaba desordenada y vacía, sí. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuándo vino el orden en medio del caos? Cuando Dios habló y dijo. El orden viene en medio del caos cuando la palabra de Dios se activa. Podemos ver, fíjate bien, es interesante, hablando otra vez de Pablo, Pedro y Juan y Esteban. Podemos ver que la manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la tierra tembló, hablaba nuevas lenguas, los que venían de lejos entendían lo que se les estaba diciendo. Y después de eso, Pedro se levanta y lleva todos esos situaciones asombrosas del Espíritu Santo a la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Esteban era poderoso y que el Señor lo usaba para levantar muertos, para resucitar, para sanar enfermos. Y cuando lo llaman los fariseos, él lleva todos esos milagros a la persona de Jesucristo. Pablo todo lo que hacía y todo lo que predicaba, llevaba su predicación a la persona de Jesucristo. El verbo hecho carne, la palabra entre nosotros. Y entonces nosotros podemos estar en la iglesia y ver un montón de manifestaciones del Espíritu Santo y gozarnos en la manifestación del Espíritu Santo. Pero si no dejamos que la palabra de Dios se haga vida en nosotros, de nada sirve. Va a seguir habiendo caos y el Espíritu Santo se va a seguir moviendo solamente por encima. Necesitamos dejar que la palabra de Dios, Cristo mismo, sea parte de nuestra fe. No una piedra a un lado, sino la piedra del ángulo. Pablo lo que le está diciendo a estos pastores y a estos ancianos es que, ¿sabes qué? Si no pones a Jesús como la piedra del ángulo, todo lo que estás haciendo se va a caer. Y entonces, ¿quién sabe si nos veamos el año que entra? Porque entonces tal vez y solo tal vez el haber venido cada domingo no fue suficiente. El haber escuchado 52 predicaciones no fue suficiente. El haber venido los miércoles a la oración no fue suficiente. Haber venido a talitas, haber venido a jóvenes no fue suficiente. Porque lo que era necesario era tener a Jesús como la piedra de tu ángulo. Para que todo lo demás no se caiga. Hace un tiempo lo compartí y hoy lo vuelvo a decir. Le decía a un joven, hoy es cuando tienes que decidir poner tu confianza en Cristo y seguir adelante en el camino
Porque a partir de este momento hay un punto de quiebre para ti. De tomar la decisión de seguir adelante hasta el final, hasta que seas más que vencedor, hasta que recibas la corona de vida para la eternidad, hasta que el Señor de los pastores te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor, o decir, esto no es para mí, y soltar el arado y poner tu vista atrás. Hoy es un día, iglesia, en el que quiero invitarte a que le demos el valor real al sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Pedro le decía, ustedes le desecharon la piedra. Era la predicación, desecharon al Cristo, al que estaban esperando lo desecharon. Siendo los entendidos, siendo los que sabían de la palabra, lo desecharon. Iglesia, tristemente, Jesús, el que debiera ser el centro de nuestra fe, pudiera estar siendo desechado por nosotros mismos. Y estamos viviendo una religión vacía y hueca. Pablo le decía esto a estos pastores. Yo creo que Pablo le decía así, no quiero voltear a ver a ninguno porque lo voy a delatar. Pero sabes, escrito está que el tiempo de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Platicaba con unos pastores esta semana, ayer. Y yo les decía, tengo 51 años y desde que nací hace 51 años estoy escuchando lo siguiente: Cristo viene pronto. Y le decía a los pastores, yo sé que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuándo va a venir. Yo le dije a los pastores ayer, yo no sé cuándo va a venir. Lo que sí sé es que ahorita estoy 51 años más cerca de mi encuentro con Cristo que hace 51 años. Tú hoy estás más cerca de tu encuentro con Cristo que cuando creíste. La pregunta es si estás preparado para eso. Si realmente el día que tú le recibiste como Señor y Salvador, eras consciente de que no solamente Cristo te iba a transformar tu vida, sino que tú tenías que ser partícipe de esa transformación. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿sabes? Para que haya cosas nuevas, entonces todas las cosas viejas tendrían que haber pasado. Y algunos todavía venimos arrastrando cosas viejas que impiden que las cosas nuevas lleguen en nuestra vida. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. No sé si lo podemos poner en pantalla. Hablando del mensaje de Pablo a estos pastores, a estos ancianos. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos, por igual. He tenido un solo mensaje. Fíjate bien. El mensaje en 3 partes. La necesidad de arrepentirse del pecado. Primer parte del mensaje. Reconocer que somos pecadores. Segunda parte del mensaje. De volver a Dios. Él es el centro.
La vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros y a través de nosotros. Y tercero, y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a la fe a la que se refiere Pablo, ya lo dije, tiene que ver con una eternidad después de este tiempo en lo terrenal. Dicho lo anterior, yo te quiero invitar a que nos pongamos de pie. Tengo que confesar que me volví, lo voy a decir con esta palabra, a chutar la serie de Moisés. Y esta semana la tierra se tragó a Coré. Pero me asombró algo. Me asombró algo. Algo que ya sabía, pero había pasado desapercibido. No sé si tú lo sabes y no te lo voy a enseñar, o lo vas a saber hoy. Los hijos de Coré escribieron muchos salmos. Los hijos de Coré escribieron muchos salmos. Y uno de los salmos que escribieron los hijos de Coré dice lo siguiente: aunque se traspasen los montes al fondo de la mar y la tierra sea removida, yo no temeré. Y me llamó la atención, porque había leído el Salmo, sabía que lo habían escrito los hijos de Coré, sabía lo que le había pasado a Coré, pero me llamó la atención el pensar que los hijos de Coré vivieron una circunstancia en la que sus padres fueron tragados por la tierra por haberse rebelado contra Moisés. Y la tierra tembló debajo de los pies de los hijos de Coré, pero ellos se mantuvieron firmes. Sus padres se rebelaron, pero ellos se mantuvieron firmes. El resto del pueblo siguió a Coré, una parte del pueblo, dice 120,000 personas murieron ese día, pero ellos siguieron firmes. La tierra va a temblar en tus pies. Un gran terremoto sacudió Venezuela esta semana y allá hay cuerpo de Cristo en Venezuela. No faltó quien dijera juicio de Dios para Venezuela. Yo pensé misericordia de Dios para Venezuela. Pero sabes, la tierra tiembla. Los accidentes pasan. Y lo menciono esto porque nosotros tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con Cristo. Pase lo que pase. Porque no andamos por vista, andamos por fe. De la misma manera que Abraham sabía que era peregrino y extranjero y que su paso por esta tierra era temporal y que tenía una ciudadanía allá en los cielos, en esa manera y en esa convicción también tú y yo tenemos que caminar. Y termina Pablo, el autor de los Hebreos, diciendo que Abraham caminó en esa fe sabiendo el galardón que le esperaba allá. Hoy quisiera que, si tú ya confesaste a Jesús como Señor y Salvador, hoy pudiéramos renovar votos delante de Él en cuanto a esto. Y que si tú nunca has conocido, o más bien nunca has confesado con tus labios a Jesús como Señor y Salvador, también hagas pacto con Jesús en esta mañana. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, iglesia. Y que de la misma manera, pero con una madurez diferente, de la misma manera en la que quizás hace muchos años confesaste a Jesús como Señor y Salvador, pero hoy con una madurez diferente, repitas esta oración en voz alta después de mí y todos juntos digamos: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido según mi modelo, según mis principios, y que no he acudido
a tus principios y a tu modelo. Reconozco que te he fallado. Reconozco que con mis actos te he ofendido. Y esos actos y esas ofensas me han apartado de ti. Por eso hoy te pido perdón y te pido que no tomes en cuenta mis pecados. Hoy te pido que me recibas como uno de tus hijos, así como el día de hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy declaro y hago pacto de que tú eres mi Señor, y como mi Señor, tú me dirás lo que debo hacer y eso haré. Hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador, reconociendo que nada tengo, que nada puedo hacer por mí mismo para alcanzar salvación. Hoy reconozco tu sacrificio en la cruz para perdón de mis pecados y para reconciliación para con Dios Padre. Hoy te agradezco que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y hago compromiso de no vivir una religión, sino una relación contigo. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces dile al que está a tu lado, hoy hay fiesta en el cielo. Dios te bendiga, iglesia.